Bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión hablaremos acerca de los derechos de los niños en el marco de la Cátedra de la Paz y de Ciencias Sociales para el grado cuarto. En ese sentido es importante enmarcar este contexto, este concepto de los derechos de los niños como una lucha, como un proceso que se ha venido alcanzando con el paso del tiempo y, y es importante hacer el reflejo de ello en el sentido de que no siempre han existido los derechos de los niños, no siempre han existido los derechos humanos y en ese sentido pensar en el marco del contexto de los derechos de los niños nos sitúa en una temporalidad que quizá muchas veces se toma como obvia, pero es el referente para poder pensar efectivamente en dicho proceso. Y para iniciar a hablar de los derechos de los niños, pues hay que pensar en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en primer lugar, aquí enmarcar que eh, para la, para esta Asamblea de Naciones Unidas, en el momento que se habla de niño, esa palabra pues tiene implícitos niños y niñas. ¿Sí? Debería en realidad llamarse del niño y de la niña, pero pues está contextualizado efectivamente de esa manera. Entonces esta convención eh, es un acuerdo que se suscribe no por un solo país, sino por un grupo de países. Varias naciones están comprometidas en esa protección de la infancia. Y es que efectivamente cuando se piensa en la infancia, no siempre la infancia se consideró de la misma manera. El concepto de la infancia, el concepto del niño y la niña ha cambiado con el paso del tiempo eh, hasta el punto que se podría ratificar que en algún momento se pensaba que niños y niñas no tendrían mayores derechos por el hecho de todavía no estar inmersos como ciudadanos y demás aspectos que pues se evaluaban a la hora de pensar todos estos aspectos. Y esta convención nos muestra quiénes son los niños. Aquí pues efectivamente todo lo enmarca hasta antes de los 18 años, aunque hay países que consideran la mayoría de edad en otros momentos. La convención lo ratifica como los 18 años y allí en la convención también pues se explica cuáles son esos derechos, cuáles son esas responsabilidades que deben acatar los gobiernos a la hora de hacer esta implementación. Y lo más importante es que todos esos derechos están vinculados entre sí. Todos tienen, por decirlo de alguna manera, igual peso, ¿sí? Son igual de importantes y el hecho de que se niegue alguno de estos derechos a un niño, pues se estaría violando de facto la convención. Entonces los niños y las niñas, todos y todas, tienen derecho por igual a cada uno de los elementos que están consignados en los derechos, en esta convención sobre los derechos del niño. Bien, y para empezar a profundizar un poco más, pues es importante pensar la cronología, cómo se llevó a cabo esto en el lapso del tiempo, porque pues como lo indiqué antes, no siempre han existido los derechos de los niños, no siempre existieron los derechos humanos, estos han sido cambios que se han debido precisamente a los procesos históricos que han acontecido en el planeta, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial empieza como a moverse mucho todo el ámbito de los derechos humanos y dentro de ellos pues los derechos de los niños y las niñas como un factor importante. Entonces dentro de este proceso pues vamos a hacer una cronología en la cual pues vamos a pensar de qué manera se llevó a cabo eh, todo este proceso. Entonces aquí pues podríamos hacer una primera separación entre los países industrializados y los no industrializados. Industrializados principalmente pensamos en Europa y algunos países o la mayoría de países eh, perdón, en la mayoría de países de Europa y Estados Unidos, así como los que encabezan.
este proceso. Entonces, cuando nos vamos hacia siglos anteriores, siglo XIX, siglo XVIII, los niños trabajaban con los adultos en las mismas condiciones, que eran unas condiciones que eran inseguras, unas condiciones que no tenían ningún tipo de beneficio para su salud. Incluso el número de horas que trabajaban tanto los adultos como los niños en ese momento, pues no se convalidaba con el proceso de las 8 horas laborales que se ha venido ratificando debido pues a las luchas de los y las trabajadoras. Entonces, allí se reconoce una injusticia que pues está enmarcada en esta situación y pues hay empieza a haber una comprensión más a fondo de que los niños y las niñas necesitan otro tipo de cuidado, tienen otras necesidades que son efectivamente para su desarrollo y se empieza a generar a comienzos del siglo XX todo un movimiento para proteger de una mejor manera a todo lo que es el concepto de la infancia. Entonces, esas normas empezaron a avanzar a lo largo de ese siglo XX, pero todavía hay diferentes problemas que hay que pues, afrontar. Entonces, por ejemplo, en el año 1924, que es el primer contexto, el primer año que estamos allí señalando, esa sociedad de naciones, que en este momento estamos hablando de sociedad de naciones, aprueba la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño y allí la persona que es fundadora de Save the Children, ella es efectivamente la que elabora ese documento. Y pues en esa declaración está expresado que todas las personas deben reconocer el derecho de los niños a contar con medios necesarios para su desarrollo, el hecho de recibir ayuda especial en épocas de necesidad y que haya una prioridad en el momento que hayan, por ejemplo, actividades de socorro, que los niños y las niñas sean rescatados, socorridos. También se habla allí del goce de la libertad económica y que se proteja contra la explotación y que pues tengan la posibilidad de acceder a una educación, principal elemento también dentro de todo este proceso. Estamos aquí apenas en el primer año que estamos reseñando, que 1924, y se habla de la educación como un factor para que infunda conciencia social y sentido del deber. 22 años más tarde, en 1946, la Asamblea General de Naciones Unidas, noten ya, en el primer caso hablamos de la Sociedad de Naciones, en el 46, ya en el contexto de Segunda Guerra Mundial, finalizada la Segunda Guerra Mundial, ya se habla de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que crea un Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia. Y pues allí es donde surge efectivamente la UNICEF, ¿sí? Que se centra en los niños de todo el mundo. Entonces, esta Asamblea General de Naciones Unidas para el año 1946 empieza a tener una visión global, ¿sí? Una visión global no solamente de los países que estén vinculados o de los países europeos o de los países desarrollados, sino a nivel general se piensa en toda la infancia. Para el año 1948, aquí se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, factor del cual también hemos hablado en otras sesiones, en otras ocasiones, y pues allí hay un artículo, el artículo número 25, expresa el derecho a las madres y a los niños a cuidados y asistencia especial, y también a la protección social, porque resulta que tanto las mujeres como los niños han sido eh, los perdedores en la ecuación históricamente, ¿sí? También en otras ocasiones hemos hablado nosotros de los derechos de la mujer y del proceso como históricamente también ha venido desenvolviéndose dicho proceso, pero pues como lo enmarcamos, hace falta todavía un recorrido amplio
en diferentes naciones. En nuestro propio país hace falta un recorrido amplio en materia de derechos, tanto para las mujeres como para los niños, pero aquí en el año 48 estamos diciendo que en el artículo 25 de esa Declaración Universal de Derechos Humanos ya hay una consideración de la atención especial que debe tener este grupo, estos grupos poblacionales. En el año 1959, que es el siguiente año que estamos enmarcando aquí, eh, allí se hace la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño y pues allí se reconocen varios derechos. El derecho a la educación, al juego, a la atención a la salud y a un entorno que lo apoye. Entonces hay 4 factores que se vinculan aquí en esta declaración. Eh, Recuerden que pues todos estos factores tienen que tener igual peso. Cuando se piensa en algo como el juego, se dice, pero ¿cómo así que el juego es un derecho de los niños y las niñas? Resulta que para que haya un verdadero desarrollo en los niños y las niñas, el juego debe ser un factor esencial, es un factor clave que precisamente propende por su desarrollo integral y pues por todos los procesos que deben estar allí vinculados. Y pues los demás factores esenciales, el de la educación que ya habíamos mencionado, la salud, el hecho de que los niños y las niñas en todo el proceso de desarrollo tengan esa atención en salud, y todo esto pues va vinculado obviamente con lo que por años después empezó a generar todo el proceso de esa vacunación universal, de un esquema de vacunación para niños y niñas y demás. Y pues el último factor es el entorno que lo apoya. Entonces muchas veces se piensa en la familia, sin embargo, se crean instituciones en dado caso de que no haya un entorno familiar, entonces el Estado tendría que dar una respuesta sobre ello y pues amparar los derechos de los niños y las niñas. El siguiente año que reseñamos allí es el año 1966 y allí se habla del Pacto Internacional de, de los derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, y los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometen a defender la igualdad de derechos, donde se incluye la educación y la protección para todos los niños. Entonces estamos hablando de que paso a paso se fue generando como todo este proceso, y en el año 1968, que es el último que aparece reseñado ahí, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos se celebra para evaluar progresos de los países durante esos 20 años que han transcurrido desde la aprobación de los derechos. Entonces ya aquí en el año 68 se está ubicado en un punto donde pasaron 20 años, ¿sí? de la aprobación de esa declaración universal de los derechos de los niños y de los derechos de los niños, también de los derechos humanos, y se enfoca un trabajo para el futuro con el compromiso de los países en materia de derechos humanos. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí pues enfocamos ya en el año 1973. eh, Ahí entra ahí hablamos de un rol de otra organización, que es la Organización Internacional del Trabajo, y allí se aprueba una convención que fija en 18 años la edad mínima para desempeñar trabajos que podrían poner en riesgo la salud, la seguridad o la moral de las personas. Entonces, cuando se piensa en el trabajo, se enfoca precisamente que los niños y las niñas no deberían desarrollar trabajos, ¿sí? No deberían estar vinculados al mundo laboral, deberían estar generando su etapa de juego, su etapa de educación. eh, Sin embargo, ello no, ello no implica el hecho de convalidar el trabajo con el contribuir
en las labores del hogar, como tender la cama, como generar un orden en las cosas y empezar a colaborar en casa en muchos aspectos. Entonces, todo esto es importante señalarlo a la hora de todo este proceso, porque pues muchas veces a los niños y las niñas se los ha sometido históricamente y se los someten a trabajos que no deberían estar desarrollando, ¿sí? Entonces aquí hay como una categorización de lo que es el peligro para para la salud, peligro a la seguridad y la moral. Eh, Efectivamente, más adelante pues se vendrá a hablar de que ningún tipo de trabajo debería ser desarrollado por los niños y las niñas y pues frente a todo eso hay legislación en los diferentes países y demás, e incluso se empiezan a colocar edades. En nuestro país se fija, por ejemplo, los 14 años como una edad en donde ya se puede vincular con el mundo laboral en ciertas circunstancias y demás, de las cuales pues quizás hablaremos más adelante. El siguiente año que se menciona es el año 1974. Entonces, allí se sigue pensando en la vulnerabilidad de las mujeres y los niños en situaciones de emergencia y conflicto. Entonces, esa Asamblea General eh, hace un llamado a los diferentes Estados miembros a que se observe esa declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o conflicto armado, y allí se genera una prohibición sobre el encarcelamiento y los ataques contra mujeres y niños que formen parte de la población civil. Entonces hay una defensa férrea hacia la mujer, hacia los niños, porque como les lo hemos venido mencionando, son los más vulnerables en el momento de conflictos armados, en el momento de emergencias y demás. Entonces, allí efectivamente eh, se defiende el hecho de que no haya ningún tipo de violación a los derechos de las mujeres y los niños en contexto armado. Eso involucra también a un país como Colombia, un país que ha estado inmerso en, en un conflicto armado de largo tiempo. Este año pues cumplimos 5 años de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla más antigua y más numerosa. Sin embargo, pues siguen persistiendo procesos en los cuales pues se sigue evidenciando que son las mujeres y los niños los principales afectados. Entonces, en un proceso de conflicto armado, eh, a los hombres los asesinan, los desaparecen, a las mujeres y los niños son los que resultan desplazados, son quienes tienen que cargar con todo el dolor, con todo el peso eh, de, o posterior o como ese influjo de la guerra y la emergencia que se está presentando. El siguiente año, el año 1978, eh, la Comisión de Derechos Humanos somete un proyecto de convención sobre los derechos del niño a la consideración de un grupo de trabajo conformado por Estados miembros, agencias y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Entonces, aquí efectivamente viene un proyecto sobre esa convención. Recuerden que hasta el momento pues se han ratificado algunos pactos, está toda la parte de la declaración, pero como tal no hay todavía eh, un escrito que esté como prefigurando todos estos derechos de la infancia. La siguiente, vamos para el año 1979. Y pues allí se conmemoran 20 años de esa Declaración de los Derechos del Niño en el año 1959. Y ese año es designado como el Año Internacional del Niño, ¿sí? Entonces allí la UNICEF eh, empieza a tener un papel más fuerte, de esa UNICEF que había sido creada años antes, empieza a tener un rol más preponderante. En el 85 eh, se habla, en 1985, de unas reglas, unas normas mínimas de todas las Naciones Unidas para, para el proceso de administración de justicia en menores, ¿sí? Entonces, cuando
se habla de la infancia, pues todo el proceso de aplicar justicia, ¿sí? Ante de pronto delitos cometidos por infantes, pues aquí vienen efectivamente cómo es ese proceso, pero aquí hay un término del cual no hemos hablado. Entonces dice que ese sistema de justicia debe propiciar el interés superior del niño. Entonces allí debe estar incluida la educación, los servicios sociales, el tratamiento proporcional para los niños detenidos. Resulta que en muchas ocasiones, cuando a menores de edad se les detiene, pues todos estos procesos se les violentan, ¿sí? No es lo mismo detener a un adulto que detener a un niño que está en un proceso de formación, y efectivamente aquí se crean unas reglas básicas, algo que deberían acatar todas las naciones. Sin embargo, pues en muchos casos, tanto en nuestro país como en otros países, cuando se trata de esa administración de la justicia o de esas acciones de la policía contra los menores de edad, todo esto se pasa por alto. 1989 es el siguiente año que estamos aquí reseñando, y pues este año es central porque aquí la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño. Se han pasado 30 años, ¿sí? Desde el momento en que se habló de la Declaración de los Derechos del Niño para llegar a esta convención. Y aquí pues se reconoce en esa convención los niños como agentes sociales, económicos, políticos, civiles y culturales. Y allí se aplaude de una forma amplia que esto es un logro histórico para el proceso de los derechos humanos. Entonces, esta convención que garantiza la protección de los derechos de los niños en todas las circunstancias. Ahí hay unas normas mínimas eh, que deben ser acatadas por las naciones, y el documento se refiere a UNICEF, que colaboró con la redacción de la convención como fuente de conocimientos especializados. Entonces UNICEF sigue adquiriendo aquí un rol preponderante. El año 1990, allí se celebra una cumbre mundial en la ciudad de Nueva York en favor de la infancia, y se dan esas directrices para la prevención de la delincuencia juvenil. Se definen estrategias dirigidas a prevenir la criminalidad y a proteger a los jóvenes en su situación de alto riesgo social. Y aquí pues quiero hacer un paréntesis de nuevo para nuestro país, porque todo esto que se habla pues es muy bonito, es muy chévere, que existan las convenciones, que existan todos estos procesos, pero en un país como el nuestro, donde pues el conflicto armado ha atravesado de una manera fuerte toda nuestra historia, pues a los menores de edad se les ha vinculado con grupos armados, ¿sí? Al margen de la ley y también dentro de la ley. Entonces, todo este proceso ha sido algo que se ha llevado a cabo, y pues en todas estas convenciones Colombia y otros países ratifican, pero muchas veces en la práctica no se ve, ¿sí? Entonces, esa protección que está allí en los derechos implicada, desafortunadamente desaparece, ¿sí? En el momento de pensar todos estos procesos. Año 1991, del cual pues, es un año también relevante para nuestro país. En ese año, en el 91, se da el proceso constitucional, el cambio constitucional. La constitución que venía de 1886 cambia, más de 100 años de constitución, e iniciamos con una constitución que le da mayor garantía a los derechos, ¿sí? Entonces acá, en el 91, aquí a nivel macro, pues expertos de la UNICEF, de esta organización Save the Children, Defensa de los Niños Internacional, y otras organizaciones hacen una reunión para estudiar datos obtenidos a través del proceso de presentación de informes de la Convención sobre Derechos del Niño, y la reunión conduce a que en el año 1995 se cree una red en información de los derechos del niño.
esta es una red que pues, no está reseñada allí, pero esa reunión que ellos acogen en el año 1991 lleva efectivamente a la creación de este proceso. El siguiente año, el año 1999, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, aprueba el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. Entonces, el trabajo infantil, ya pues decimos, está vetado, pero dentro de todo el trabajo infantil hay unas cosas que son peores que otras, ¿sí? Entonces, ahí está esa convención precisamente para examinar. Entonces, aquí se exige la prohibición y eliminación de cualquier forma de trabajo que pueda perjudicar la salud, la seguridad o la moral de los niños. Y se especifica que la UNICEF ha colaborado desde el año 1996 con la Organización Internacional del Trabajo en la promoción de la ratificación de normas laborales internacionales y políticas relativas al trabajo infantil. Año 2000, esta Asamblea de las Naciones Unidas aprueba 2 protocolos de esa convención que se firmó en el año 89. ¿Y qué afirman esos protocolos? ¿Qué está en esos protocolos? Obligan a los estados partes a tomar medidas cruciales tanto para impedir que los niños participen en hostilidades durante conflictos armados, lo que estábamos hablando hace un momento de niños vinculados en grupos armados, como para poner fin a la venta, la explotación y el abuso sexual de los niños. Entonces, esos son 2 elementos: la explotación sexual, el abuso sexual y todo el proceso del conflicto armado, participación en la guerra de los infantes, que como pues lo hemos venido ratificando, pues ha sido muy complejo en un país como el nuestro. Año 2002. Allí se da un periodo extraordinario de sesiones de las Naciones Unidas que se enfoca efectivamente en la infancia. Delegados infantiles se dirigen a la Asamblea General por primera vez. Se aprueba un programa que se llama Un Mundo Apropiado para los Niños, y allí pues hay unos objetivos específicos para mejorar las perspectivas de los niños en el curso de la siguiente década. O sea, a partir del 2002 y la siguiente década hasta el 2012, se crean unos objetivos para que las perspectivas de los niños y niñas mejoren. Año 2006, junto con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNICEF publica el Manual para cuantificar los indicadores de la justicia de menores y se permite a los gobiernos evaluar la condición de sus sistemas de justicia juvenil y hacer las reformas que sean necesarias. Pues hay unos procesos intermedios. En el 2010 pues se da a conocer un informe que muestra cómo va la situación de ese convenio. En el 2011 hay una aprobación de un nuevo protocolo facultativo de esa Convención sobre los Derechos del Niño del año 89. Y allí pues se especifican unos procedimientos relativos a cómo se van a llevar esas comunicaciones, cómo se van a llevar esas denuncias y todos esos procesos que pues están implicados en investigación sobre pues contravenciones o faltas hacia los derechos de la infancia. Año 2015, que es el que está aquí reseñado, 2 naciones, Somalia y Sudán del Sur, ratifican la Convención sobre los Derechos del Niño, y pues este resulta ser el instrumento internacional que ha sido más ratificado a través de la historia. 196 países se han convertido en partes de la convención y solamente los Estados Unidos, escuchen esto, únicamente los Estados Unidos no lo ha ratificado. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta en este marco. Y vamos a pensar un poco en Colombia. Entonces, allí están pues los derechos de la infancia estipulados en esta Convención sobre los Derechos del Niño. Se aprueba en el 89, como lo dijimos, y se hace ley, bueno, se ratifica a través de
una ley, la Ley 12 de 1991, para nuestro país. Entonces, todo este marco, todo este contexto nos lleva a pensar y pues abrir como un panorama no de respuestas, sino de preguntas frente a lo que ya hemos venido hablando. ¿Qué pasa con el trabajo infantil? ¿Qué pasa con el conflicto armado? ¿Qué sucede con otras formas de explotación hacia los menores? ¿De qué manera podemos seguir transformando? ¿Será que la escuela es el eje focal, es el centro, o en realidad hay otras cosas que se colocan como centro a nivel gubernamental? Porque recuerden que pues todos estos derechos tienen eh, un equilibrio, ¿sí? Sin embargo, el hecho de la educación pues es primordial, es fundamental, y pues juega un factor clave precisamente en ese cambio de imaginarios, en ese cambio de concepción. Los niños y las niñas requieren pues toda la protección del caso a la hora de pensar en los derechos de la infancia, y pues eso es algo que todavía le queda un camino por recorrer. Desafortunadamente pues no todo está, eh, está dicho, ¿sí? Eh, Hay niños que tienen que abandonar la escuela para hacer otro tipo de trabajos, sufren violencia, sufren explotación, eh, todo el proceso también de la participación de los niños y las niñas en las sociedades, donde pues tengan esa posibilidad de forjar su palabra, de plasmar sus ideas. Entonces, pues todo este contenido que está allí en esa convención eh, no se ha cumplido, ¿sí? Eh, hace 2 años, en el 2019, cumplió 30 años esta convención, y pues hay que seguir profundizando en acciones pues que conlleven precisamente a hacer de todo ello una realidad. Entonces hasta aquí dejamos en esta ocasión. Muchísimas gracias.